Hoy quería tocar una obra de la carne en la que nos quedamos. Quería hablar acerca de las herejías. Muchos temas se han hablado y hay obras que son propias de la carne y hay obras que son totalmente opuestas, que traen sus beneficios, que son las obras del Espíritu. Pero entre las obras de la carne están las herejías. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, al final del verso 20, habla acerca de las herejías. Ahora, la herejía o palabra herejías viene del término griego airesis, que quiere decir herejías. Ese es el término griego, airesis. Es decir, que una herejía es una enseñanza que tergiversa algo de la palabra o está totalmente opuesta de la palabra. Eso es uno de los tantos conceptos que tiene la palabra herejías. Y seguro que hemos oído hablar de los herejes, o alguna vez hemos visto en alguna novela o algún serial de la época medieval o de cualquier época acerca de una persona que fue un hereje. Hace un tiempo atrás, en los años 2000, por ahí más o menos, había una canción muy popular de un grupo, creo que europeo, que decía como acerejé, algo de eso, que quería decir, y las personas la tarareaban porque esa canción tenía un ritmo pegajoso y estaba como en el top 10, en la parte más alta de las canciones, y quería decir en un significado con un lenguaje subliminal, es decir, que decía una cosa, pero realmente era otra, y estaba instando a las personas, incitando a que las personas se hiciesen herejes, a que aquellas personas que tenían una creencia o algo, realmente la desecharan o la cambiaran por algo. Hay otros autores también que le dan otro significado a la palabra hereje. Dice que es una palabra controversial. ¿Por qué controversial? Porque surgió de una disputa, de un problema o de algo que existió. Siempre donde hay un grupo de personas va a haber enemistades. Va a haber a lo mejor diferentes caracteres, diferentes formas de ver, y si las personas no están realmente unidas en algo como el amor de Dios, puede haber que existan disensiones o que existan problemas o algo así, y entonces por eso es que es controversial, porque viene de algo dogmático, de algo que alguien que se hizo pasar por listo o una persona que es muy preparada, entre comillas, o que tiene un poder de convencer a las personas o de decir que ha recibido una visión o algo, entonces puede crear una herejía y entonces lleva consigo a muchas denominaciones falsas. También hay algunos significados que dice que la palabra herejía es una actividad propagandista prohibida que lleva en sí un castigo severo. Ahora, puede ser que una persona se levante contra algo que esté mal, que Dios le haya dado una visión, como podemos ver en la palabra, como Daniel, que se levantó en contra de lo que hacía el rey Nabucodonosor, y muchas cosas que estaban en contra de las Escrituras y de la voluntad de Dios, y fue llamado hereje. Pero realmente no es una herejía, sino que es una persona que está en la verdad y que está haciendo realmente lo que Dios quiere que haga. También la herejía es un conflicto con el dogma que establece un problema de religión, una injuria o una invasión hacia una religión. Pero siempre el apóstol Pablo advirtió acerca de lo que era una herejía. En la palabra de Dios podemos buscar en la epístola de Pablo, en Primera de Corintios capítulo 11 y versos 19, vamos a ver allí que nos advierte de muchas cosas. Dice así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones
para que se hagan manifiestas en vosotros a los que son aprobados. Es decir, que había problemas allí en la cena del Señor, habían cosas y habían disensiones. La palabra herejía viene junto con la palabra disensiones. Ambas son obras de la carne. Ambas son obras que traen problemas, que traen conflicto y que realmente no están respaldadas por la Biblia ni tampoco están respaldadas por ningún propósito de Dios. Ahora, las cosas siempre usted tiene que discernir y saber cuándo son de Dios. Puede ser que en una congregación o en un lugar haya manifestaciones y usted diga realmente ahí está Dios, pero puede ser que sea una herejía porque hay algo que no se cumpla de la palabra, algo que ha sido tergiversado o cambiado para beneficio de una persona o de varias personas. Por ejemplo, usted puede ver que la profecía proviene de Dios y la profecía es buena cuando se usa de acuerdo a la palabra de Dios, pero la profecía puede ser del diablo, puede ser de la mente, que el Señor la reprenda, y puede ser y es de Dios, como dice la palabra. Una vez recuerdo que una hermana estaba orando por un matrimonio y fue otra y le dijo, mira, divórciate porque Dios me dice que te divorcie. Y cuando fue a orar con la otra hermana le dijo, no, mira, vamos a orar por el matrimonio y vamos a ponerlo en las manos de Dios, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es decir, que una profecía, y después se restableció el matrimonio y todo fue para bien. No puede ser que una profecía, por muy grande o porque se la dio una persona que usted la tenga en un ámbito muy espiritual, la profecía puede ser también de la mente y del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces Pablo aquí nos está advirtiendo de estas cosas, de falsos maestros, de falsos engañadores y de cosas que vendrán en el tiempo postrero. La palabra de Dios es clara. ¿Y en qué creemos nosotros los cristianos? En que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios para redarguir, para corregir y para bien, a fin de que el hombre sea enteramente preparado en justicia, como dice la palabra. No puede ver que venga una persona y le diga, no, porque yo agarré esto de aquí o aquello de allá, o lo uní, o le quité o le puse. Dice que no, que ni una tilde ni una jota se le puede añadir o se le puede quitar a la palabra de Dios. A Dios lo hemos conocido a través de experiencias, pero principalmente hemos conocido a Dios a través de su palabra. Cada vez que la leemos, cada vez que la interiorizamos, Dios nos revela algo. Puede ser que un versículo que hayamos leído 30, 40 veces en un momento, en una situación X, Dios quiera que lo leamos en ese momento y entonces hacernos entender, hacernos ver las cosas de otra manera para que realmente podamos ver las cosas como Él quiere. En el libro de los Hechos, capítulo 20, y versos 29 al 30, también se nos advierte mucho de estas cosas. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Es decir, que Pablo había visitado, había ayudado, había discipulado a la iglesia, había preparado hombres para la buena obra, pero luego vendían tiempos en que a lo mejor iban a decaer estas personas y entonces iban a venir lobos rapaces con nuevas doctrinas, y las personas, como tienen comezón de cada vez de saber más, de instruirse más, con nuevas doctrinas que iban a debilitar los rebaños, es decir, que iban a apartar a unos para acá. Recuerden que en la iglesia de Corintios uno decía, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de este, de Apolos, de aquel, y había muchas disensiones y muchos problemas. También Pablo nos advierte en Filipenses capítulo 3 y verso 2. Dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir, que aquí está mandando a que nos guardemos de todas estas cosas, de todas estas fábulas y de todas
estas vanas enseñanzas. Ahora hay legados y hay herejías que dolorosamente se han transmitido de generación en generación, pero también hay legados que han sido de bendición. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice: te encarezco que te esfuerces en las cosas de Dios, en la palabra, en lo que ha sido enseñado, en lo que te enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice. Es decir, que había un legado, había una enseñanza. Como mismo se transmite la maldición hasta la tercera o la cuarta generación, la bendición también se transmite. Había un legado, había una enseñanza, y por lo cual también había tiempos en que se iban a recoger los frutos a su debido tiempo. La herejía, hay varias denominaciones o sectas que son herejías. Por ejemplo, hay quien cree en el monoteísmo como un solo Dios, como los testigos de Jehová. Hay quien no creen en la Trinidad, como los masones, los testigos de Jehová y los islámicos también. Y a veces algunos le dan la gloria a Dios, pero no le dan la gloria al Hijo. Otros le dan la gloria a Dios y al Hijo y no le dan la gloria al Espíritu Santo. Y la palabra dice en Primera de Juan 5:7 que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y fuera de esto no hay quien salve. Ahora, hay denominaciones que le dan la gloria a Dios y le dan la gloria a Jesús y no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona que se constringe, que llora, que ríe, que nos hace realmente tener comunión con el Hijo y con el Padre. Y esa es la palabra también. También hay denominaciones que creen que el hombre se va a convertir en varios dioses, como son los mormones. Y también dolorosamente hemos oído que te dicen que las obras son las que salvan, y no es la obra la que salva, sino la fe que tenemos en Jesucristo y la fe que hacemos según las obras también, para gloria y para honra de nuestro Señor. Eso es lo que nos salva. Hay personajes bíblicos que fueron no tanto herejes, pero hicieron obras que estaban de acuerdo a una herejía. Hubo personas que hicieron cosas muy malas. Por ejemplo, Caín fue uno de los primeros que hizo esto. ¿Por qué Abel mató a Caín? ¿No, verdad? Ahí sí mismo, Caín fue el que mató a Abel. Era para ver si estaban despiertos o no. ¿Por qué? Porque habían obras de herejías. Habían cosas que no había. Las cosas de la carne estaban predominando en Caín: celos, disensiones, envidia, todo esto, y ahí cometió algo de herejías también. Otro que cometió herejías fue Coré, que fue uno de los que se levantó en contra de Moisés, pero se levantó para realmente hacer las cosas a su manera y no darle la gloria a Dios. Fue una de las personas que se levantó. Vamos a ver qué dice allí en la epístola de San Judas. Dice en el verso 11: hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, que hubo tres cosas aquí. Hay personas que siguen el camino de Caín, es decir, que siguen esta herejía de odio, de engaño, de mentira, de todas estas cosas. Otros que se lanzan por lucro por el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de él? Profetizar por dinero y no hacer las cosas realmente como lo que Dios le había mandado. Y hizo las cosas, fue a la deriva, como él pensaba que las cosas tenían que ser así, y Dios le había dicho: dile esto, dile que no vayan a la guerra, que hagan aquello y que hagan lo otro. Y él hizo todo lo contrario, porque le pagaron bien por una falsa profecía. Y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, que Coré fue uno de los que se levantó en contra de la palabra de Dios. Una herejía, hoy en día hay muchas cosas, pero una de las herejías es la nueva era.
Y también de la nueva era está la nueva era también, que es una rama de esto también. Pero está la metafísica, está el humanismo y están todas estas cosas que llevan consigo a brujería, a todas las cosas y a tratar de tener la mente de las personas hoy en día ocupada. Dice una persona que oí decir una vez que dijo que mente ociosa, taller del diablo. ¿Por qué? Porque no tienen que ocupar las cosas y entonces quiere cada vez aprender y aprender más. Aprender para bien es bueno, pero aprender para hacer las cosas malas no es bueno, por lo cual dice que el mucho estudio y conocimiento es fatiga de la carne. No por eso que dejemos de estudiar o que dejemos realmente de aprender más la palabra de Dios y de escudriñar, sino saber en qué realmente vamos a hacer las cosas y cómo la vamos a hacer. También habló ahí mismo en la epístola de San Judas, habla mucho acerca de esto. Dice allí en el verso 17, dice: pero vosotros, amados, tener memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amaos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaros en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlo. Ahora, el que está dudando, hay que convencerlo, no discutiendo, no, sino mostrándole realmente cuál es la verdad. Que realmente sí, porque ustedes sí tienen la verdad. No, la verdad es lo que dice la palabra. Si la palabra dice esto, es así. Si la palabra hubiese dicho que Jonás se tragó a la ballena, debemos creerlo, o al pez, pero dice lo contrario. Y entonces tenemos que saber todo lo que dice la palabra para no convertirnos en herejes o no convertir una buena doctrina en una herejía. Daniel siempre trató de hacer lo correcto. Habían leyes, no se podía orar, había que inclinarse a los dioses paganos. Y entonces, ¿qué le dijeron? Que era hereje. Realmente no era un hereje, porque era una persona que estaba tratando de agradar a su creador. También hubo hombres como Martín Lutero o Juan Hus también, que se levantaron con reformas en el tiempo medieval, en el tiempo donde habían las conquistas y todas estas cosas de la cruzada. Entonces todo el que se levantaba en contra de la Iglesia Católica era un hereje, y era una herejía para ellos, pero realmente no era un hereje ni era una herejía, porque eran gente que estaban proclamando un cambio, que estaban respaldados por el Espíritu de Dios, que estaban haciendo las cosas acorde como Dios le había enviado y le había guiado en ese momento. Pero todo el que se levante en contra de la palabra de Dios sí es una herejía, porque es un cambio que realmente no está acorde con lo que enseña la palabra. Una persona hereje es una persona que es pertinaz con X también, y que tiene una innovación progresiva, pero progresiva para ver qué cambio le va a hacer o para ver qué daño le va a hacer. Hay personas que, como Elena White, que pensaba que tenía visiones que dice ella que eran de Dios, pero realmente estaban totalmente opuestas a la palabra, y creó los adventistas del séptimo día. Y cuántas cosas y cuántas leyes hoy en día le han puesto a ellos, que lo hacen de abstenerse de cuántas cosas que no contaminan, según ellos no contaminan el cuerpo, pero contaminan el alma, porque no está de acuerdo a la libertad que nos profesa nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la herejía proviene del ego, y son personas que están ciegas, personas que crearon esa doctrina y no te puedes ir de ahí. Inclusive hay sectas satánicas
que matan a otras personas, porque se van de esa doctrina del islamismo, de todas esas cosas, de Mahoma, de Confucio, del Islam y de todo eso. Pero realmente cuando la persona conoce la verdad, se da cuenta de que tenía una venda, de que estaba como en un túnel y no llegaba al final, no veía la luz. Y entonces estas personas realmente están ciegas, están en un estatus que no le permite ver las cosas, y le enseñan de tal manera a las personas las herejías para que la vivan y para que la lleven en práctica. De tal manera que no puedan ver la gloria de Dios o que no puedan realmente conocer la verdad. Una iglesia puede hacer que tenga, como la iglesia de Corintios, muchos dones, que tenga sanidades, que tenga, no liberación, pero que tenga sanidades, que tenga algunas obras que son del Espíritu, pero puede hacer que esa iglesia también esté en una herejía, porque recuerden que el diablo tiene poder, que el Señor lo reprenda, limitado, pero tiene poder, y entonces puede ser que use estas cosas para aparentemente crear un bien, pero que esto no sea un bien, sino que sea un mal. En Timoteo 5:15, primera de Timoteo, Pablo le advierte acerca de estas cosas. En el verso 15, y dice: lo cual a su tiempo mostrará el bienestar y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Es decir, que dice aquí que va a haber recompensa, porque cuando guarden los mandamientos sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, entonces verán las cosas como realmente las debemos ver, y va a haber recompensa, lo que veíamos antes, el cual nadie le ha visto, pero le conocemos según la manifestación del poder que ha tenido en nuestras vidas, pero aún más porque escudriñamos su palabra, la cual nos guía y nos ayuda en todo momento. Ahora, las obras estas mismas de herejías trae otras obras consigo, trae las mismas obras que hablaba en Gálatas capítulo 5 y verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si no hay una buena base, si no hay una buena formación, si no conocemos realmente lo que dice la palabra de Dios, cualquiera viene y nos engaña. ¿Por qué? Porque somos presa fácil, somos como una oveja que viene un lobo rapaz y nos convence. Por eso es que es bueno que aprendamos en los estudios bíblicos, en las clases de doctrina, en todo lo que se está llevando a cabo en la iglesia, en los seminarios, en todo, para realmente poder estar firmes y seguir hacia adelante. Cuando dice ahí envidias, homicidios, borracheras, orgías, cuando una persona, veíamos ahorita que Caín mató a Abel, fue el primer caso de homicidio que se nombra en la palabra, y puede ser que no hayamos caído en un homicidio como tal, pero que en un momento hayan venido pensamientos a nuestra vida de suicidio o de suicidar a otra persona. Ahora, el hecho de que cometamos un pecado no nos exonera de cometer un pecado, porque estamos en carne, pero el hecho de practicarlo y practicarlo y practicarlo, ya ahí sí hay problemas, porque podemos cometer un pecado, cualquiera tiene un error, un resbalón, una caída,
Por eso es que debemos de orar los unos por los otros, y aquel hermano que está ahí, que tiene un problema, no ayudarlo, no empujarlo del precipicio, del barranco, sino darle la mano, ayudarlo, orar, llevar las cargas de él y guiarlo. Pero cuando practicamos y practicamos y practicamos el mismo pecado, ya ahí sí caemos en muchas cosas. La borrachera también que habla ahí no solamente es ser borracho de una bebida alcohólica, sino también hay personas que están bajo los efectos de una droga, de un estupefaciente, de cuantas cosas de esto, y entonces en ese momento sí hay pérdida de control, hay pérdida de dominio propio, hay pérdida de muchos valores, y hay puertas que entonces se le abren a Satanás y vienen cosas, consecuencias, que hay que tratar de cerrar esas puertas para que no vuelvan a ser abiertas, porque entonces caemos en las mismas prácticas que caía la misma iglesia: celos, iras, envidias semejantes, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Pablo volvía a hablar, le escribió 2 veces a la iglesia de Corinto, inclusive anunció una posible tercera visita, porque seguían cayendo en lo mismo. Como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora debemos saber qué estamos practicando, qué estamos haciendo para no caer en herejías. Si vemos una persona que está en una herejía, en otra denominación o en otra cosa, no debemos darle tanta conversación si no estamos bien preparados, porque entonces en vez de convencerlo, lo que nos va es a convencer a dolorosamente, a convencer y arrastrar. Ahora, cuando la persona tiene un fundamento sólido, cuando realmente se ha solidificado, se ha fundamentado y ha crecido en la palabra de Dios, y realmente tiene sus raíces, como dice en el Salmo número 1, el árbol que crece junto a aguas de reposo. Es decir, que sus raíces están profundas, se está alimentando, está recibiendo los nutrientes. Es difícil que una persona de esta índole, por muchos estudios que tenga, o por, como se dice, por mucha labia, que hable muy bien, que tenga el poder de convencimiento, lo va a convencer. Entonces debemos saber si estamos presentes en una persona que esté en una herejía o en una persona que está en la verdad. Por eso es que dice que en los principios bautistas, que la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios, la Biblia como única regla de fe y conducta. ¿Qué tienen los mormones? Otro libro de José Smith. ¿Qué tienen los testigos de Jehová? De allá de la torre, el Atalaya, y otro más que tienen los católicos, otros libros de vírgenes, de ídolos, de cuantas cosas, de rosario y todo eso. Entonces debemos saber que fuera de la palabra, que tenemos que leer otros libros, sí, libros que realmente nos ayuden, que nos guíen, que tengan un escritor que realmente conozcamos quién escribió eso, en qué situaciones lo escribió, en qué momento. A mí hay un libro que me maravilló, que lo escribió Víctor Franklin, que se llama El hombre en busca del destino, y es un libro tremendo. Es un hombre cristiano que lo escribió, y me recuerdo que lo leí, fue un libro maravilloso, pero por muchas cosas que tenga y por muy valioso que sea, no le puedo no se compara a la palabra, porque la palabra tiene el momento en el que estamos afligidos, la palabra adecuada. En el momento en que estamos contentos, la palabra adecuada. En el momento en que pasamos crisis con los hijos en el matrimonio, ahí tiene la palabra adecuada. Entonces debemos saber también que cuando hay algo que nos afecta, algunas cosas, debemos saber que las herejías fueron obras de la carne, o son obras de la carne, como dice la palabra, pero que personas que hicieron lo correcto fueron dolorosamente llamados herejes en un momento, pero no fueron herejes porque lo que estaban era cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas, dejando un legado como Martín Lutero, Juan Hus y todas estas personas. Que la palabra siempre nos guía, nos ayuda, y en este momento, en estos tiempos en que estamos
con tantos problemas, con tantas dificultades. Dice el Salmo 109, 105, que con qué limpiará el joven tu camino, con guardar tu palabra. Es decir, que si guardamos la palabra de Dios, que si realmente sabemos que lo que hemos creído y hemos confiado es para bien, no son herejías, y vemos las herejías como obras de la carne, como lo que realmente son, veremos fruto, veremos bendición y pondremos en práctica para bendición un legado para nuestra familia, para nuestra congregación, para nuestros hijos y para todas las cosas que debemos hacer. Escudriñemos la palabra, pongámosla por práctica, sabiendo de que realmente, de que a lo mejor no leemos muy bien o que a lo mejor no entendemos, pero si antes de leer la palabra oramos y le pedimos discernimiento al Señor, Él nos va a dar discernimiento y nos va a dar capacidad para leerla, para entenderla, para escudriñarla, para ponerla en práctica y para dejar un legado. A veces vemos que hay cosas que no nos salen bien y cuando vamos a la palabra entonces vemos lo que estábamos haciendo bien o lo que estábamos haciendo mal. Que Dios le bendiga y que podamos ver que las herejías son obras de la carne, que el Señor las reprende y las ate en su poderoso nombre, y saber de que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio y nación santa para gloria de Él. Que Dios le bendiga.